La inflamación y necrosis de las paredes de los vasos sanguíneos. Eso es importante, que tiene que haber necrosis de las paredes de los vasos sanguíneos, que constituye un grupo altamente heterogéneo de enfermedades que abarcan desde procesos benignos que se pueden autolimitar espontáneamente, pueden ser sin tratamiento, localizarse en la piel, por ejemplo, ¿no? Y sin tratamiento se pueden resolver, o aquellos que pueden poner en alteración un órgano hasta comprometer su función, ya sea el riñón, que pueden ir los pacientes a insuficiencia renal, o ya sea el pulmón, que pueden ir a una insuficiencia respiratoria, o ya sea el cerebro, dando alteraciones como convulsiones, ¿no? E incluso puede haber un conjunto de órganos que se pueden alterar y el paciente llegar a la muerte, incluso con tratamiento. Entonces ven que es un espectro amplio, desde enfermedades autolimitadas hasta enfermedades severas que pueden incluso causar la muerte, incluso con tratamientos. Entonces hablamos de estados refractarios, ¿no? Refractarios. Entonces, de este concepto es lo que tienen que tener esos puntos ya en cuenta, ¿no? Entonces, lo importante es que esta vasculitis es igual a inflamación de la pared del vaso. No necesariamente de la luz del vaso, sino tiene que haber lesión de la pared del vaso, ¿no? Y esa lesión de la pared puede ser por un engrosamiento de los vasos, o sea, de la pared del vaso, ¿no? En el cual va a haber alteraciones en la pared de los vasos, ¿no? Un engrosamiento, y eso nos va a llevar a una obstrucción de la luz. Y al haber una obstrucción de la luz va a haber una isquemia en el tejido, ¿no? En el tejido distal. O asimismo también puede verse una alteración, una atenuación, una delgadez de la pared de los vasos, en los cuales esto va a haber, pues, se pueden romper, ¿no? Hay una laxitud, ¿no? De la integridad de la pared del vaso, y se va a una disrupción, y puede haber unas formaciones tipos aneurismáticas de los vasos, alteraciones anormales en la pared, ¿no? Y esto puede sangrar y puede dar hemorragia, ¿ya? Entonces, básicamente, la lesión es en la pared del vaso. Puede obstruirse, ¿no? Obstruirse, causando isquemia, o puede deformarse su estructura de la pared, dando pseudoaneurismas, y entonces se pueden romper y dar sangrado, ¿ya? O hemorragia. Puede ser renal, puede ser pulmonar, puede ser cerebral, puede ser hepática, ¿no? Dependiendo del órgano en que afecta. Así, por ejemplo, se puede ver estas lesiones, ¿no? De las paredes de los vasos en la piel, ¿no? En la cual va a haber una extravasación de los glóbulos rojos, y ustedes pueden verlo este es en el microscopio, y en la clínica vamos a ver esta lesión purpúrica, ¿no? En la cual puede uno palpar, es como un líjar, se ve una aspereza. Y eso que estamos viendo, estos puntos rojos, puntos negros, es la necrosis que hay en la pared de los vasos, ¿no? Con esta vasación de los glóbulos rojos. Es la púrpura palpable que se puede ver en los vasos sanguíneos. Entonces, estas son las características que hay en la anatomía patológica. Hay una necrosis, depósitos de fibrina, ¿no? Inflamación por la presencia de células inflamatorias, extravasación de los glóbulos rojos, lo que puede dar hemorragia. Puede haber una reparación de los vasos, puede haber fibrosis con material de hialinización, e incluso puede haber también una presencia de gérmenes cuando se da una sobreinfección bacteriana, ¿no? Entonces, son los componentes que hay en la vasculitis, ¿no? Entonces, los criterios para definirlo: la presencia de leucocitos en la pared del vaso. Tiene que ver en la pared, leucocitos con daño reactivo de las estructuras de la pared, con el grupo que hemos dado en prácticas el día miércoles. Han visto que se ha hecho biopsia en un paciente con vasculitis, es una biopsia de la mucosa, justamente para buscar esto, ¿no? La presencia de los leucocitos en la pared del vaso, y estos leucocitos pueden ser de predominancia neutrofílico o leucocitoclástico, eosinofílico, por ejemplo, cuando es la colangitis granulomatosa de Church-Strauss, o eosinofílica, puede ser linfocitos, o puede ser
granulomas, que son células epitelioides multinucleadas que se organizan y dan un granuloma, como por ejemplo la enfermedad de Wegener, ¿no? Entonces es importante las biopsias para determinar la predominancia de estos leucocitos. Entonces, en la fisiopatología y patogenia, en términos generales, se tienen que dar mecanismos inmunopatogénicos, en los cuales va a haber la formación de inmunocompuestos patógenos, puede haber la producción de anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, como por ejemplo en la vasculitis de vasos pequeños asociados a ANCA, como Wegener, como Church-Strauss o como la poliangitis microscópica. En la primera, en la formación de inmunocomplejos patógenos, por ejemplo, tenemos el Goodbuster, que son complejos inmunes contra la membrana basal del glomérulo o la membrana basal del riñón, del glomérulo o del alveolo. Entonces, también tenemos respuestas patógenas de linfocitos T y la formación de granulomas. Entonces, básicamente son tres grandes grupos en los cuales se puede dar estos mecanismos inmunopatogénicos. Como por ejemplo en el último, estos granulomas se pueden ver en la vasculitis de Wegener o la poliangitis granulomatosa. Poliangitis granulomatosa, como el nombre lo dice, necrotizante, la enfermedad de Wegener. Poco a poco vamos a ir viendo, hasta el final vamos a revisar cada una de estas, algunas cosas importantes de esa patología, ¿no? Es importante el papel de los ANCA, que son anticuerpos anticitosol de los neutrófilos, en la vasculitis de los pequeños vasos, ¿no? Son autoanticuerpos de tipo IgG dirigidos contra la mieloperoxidasa, ¿no? Como se ve en la poliangitis microscópica. Hay PAN con M y hay PAN con N, que es la poliarteritis nodosa. Cuando dice PAN ahí es poliangitis microscópica o la enfermedad de Church-Strauss, ¿no? Y los ANCA PR3, ¿no? Que se ve en la poliangitis granulomatosa tipo Wegener. Además, esto se puede medir por inmunofluorescencia o por test de ELISA. Entonces, ¿cómo se ven estos anticuerpos? Que se ven en el laboratorio, como nos informa, ¿no? Entonces tenemos los ANCA-C y los ANCA-P, ¿no? Los ANCA-P son por inmunofluorescencia, se ve algo perinuclear, ¿no? Y por el método de ELISA se puede ver la mieloperoxidasa, que son marcadores del núcleo, ¿no? Y los ANCA-C, por la inmunofluorescencia, se ve lesiones citoplasmáticas, difusas y granulares, ¿no? Y por el ELISA se ve el antígeno de la proteinasa 3. ¿No? Muy bien. Entonces, en esta inmunopatogenia hay también el papel importante que juegan los neutrófilos, el endotelio, el complemento. El endotelio, aquello que tapiza los vasos, va a haber, pues, puede haber activación, es el sitio donde se puede haber la inflamación, los virus, muchas veces. Hay una cosa que vemos en los cuadros clínicos, ¿no? O sea, en la práctica clínica, vemos que el paciente refiere que tuvo un proceso diarreico, que tuvo un proceso respiratorio de orofaringe, dolor rinorrea, dolor faríngeo, como si fuera un proceso respiratorio infeccioso. Y a partir de 15 días después comienza a escupir sangre o comienza a orinar sangre. O sea, hay la historia a veces de un proceso infeccioso, y a eso se refiere de abajo, ¿no? Que puede haber mediadores quimiotácticos, hay alteraciones como virus, ¿no? A unas bacterias que pueden causar una inflamación, ¿no? Y ahí tendrían que ver las interleuquinas como interleuquina E, la L2, la L12, la L6, la L8, en las cuales se activan los macrófagos, ¿no? Se da una adhesión celular de los neutrófilos, ¿no? Una interacción con los monocitos, la producción de interleuquina 1, factor de necrosis tubular, ¿no? Alfa, en la cual pues va a haber mayor presencia de citoquinas como la 6, la 8, la 10, radicales libres, el factor activador de las plaquetas, las proteasas, prostaglandinas, el proteína, la disquinina, ¿no? Esto puede dar un fenómeno de aglutinación de las plaquetas y puede haber trombosis intravascular,
¿no? Puede haber activación de los factores protrombóticos y de proliferación. Entonces, se va a dar la activación de los neutrófilos produciendo daño endotelial. El neutrófilo y el endotelio deben ser expuestos. Los expuestos se adhieren todos al endotelio y los ANCA interactúan con los neutrófilos adheridos, induciendo la activación, y esto pues nos va a dar un estallido respiratorio, un daño, por ejemplo, en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, es el papel de los neutrófilos, el endotelio y el complemento. El complemento C5, ¿no? C5A, que interviene en esto y nos va a dar estas lesiones en los vasos con la presencia de necrosis de la pared, inflamación y puede haber hemorragia. Asimismo, conocemos los mecanismos en los cuales se puede dar los depósitos de los anticuerpos, ¿no? Existe una injuria, ¿no? Va a haber un anticuerpo. Estos tiene que ver acá la inmunoglobulina, que está en la fase constante, ¿no? En la cual está en las células receptoras de antígenos, ¿no? En los leucocitos, y luego pues puede haber una presencia de los neutrófilos y los macrófagos van a activarse a través del complemento, ¿no? De complemento, y van a llevar una injuria tisular, ¿no? Esos son los anticuerpos que van a dar presión. O también puede haber los complejos inmunes. Los complejos inmunes son macromoléculas, antígeno anticuerpo, que van a viajar por la sangre y se van a depositar en los sistemas que tienen el sistema RES, o sea, hay un epitelio, una membrana basal, un intersticio y un vaso. Entonces se van a anclar ahí y ahí se van a depositar, ejemplo, por ejemplo, la zona de la membrana alveolo-capilar, ahí se deposita y van a activarse ahí y se va a dar la inflamación a ese nivel, ¿no? Entonces, en ese nivel también puede interactuar el complemento, ¿no? Activando la fracción constante de esas inmunoglobulinas, y con los anticuerpos ANCA se va a activar la lesión a ese nivel, ¿no? O también tenemos, ¿no? La formación de los granulomas, ¿no? Y la información de los granulomas, o sea, ya no es solamente, como en este caso, en los cuales son anticuerpos, que generalmente pueden ser IgM o IgG, ¿no? Y estos anticuerpos van directamente a una zona a dañar a esa célula, o complejos inmunes que están circulando y se estancan en un determinado sitio, ejemplo, pulmón y el otro mecanismo es en los cuales las células dendríticas se activan por los antígenos, ¿no? Por ejemplo, en el pulmón, esto va a tener una acción con las células, con los linfocitos T, CD4, con estos linfocitos se liberan citoquinas, como la interleuquina 12, la activación del patrón TH1, y esto pues nos va a traer más linfocitos, ¿no? Más patrón TH1, sobre todo el interferón gamma, la interleuquina 12 y la 12, van a traer más macrófagos, se van a diferenciar en células epitelioides, células gigantes multinucleadas, y van a hacer un granuloma. Y ese granuloma pues va a actuar y va a dañar, ¿no? En el órgano en cual está. Y además las células, los anticuerpos ANCA también pueden tener una activación en la formación de estos granulomas y dan un daño al órgano, como por ejemplo la poliangiitis granulomatosa de Wegener o la poliangiitis granulomatosa eosinofílica Schur-Strauss, como se les denomina ahora, o la poliangiitis microscópica. Bueno, esto es básicamente lo mismo, la activación en el cual tienen que ver los... Entonces, está claro que hay anticuerpos, ¿no? Que van a ir a dañar una célula endotelial, ¿sí? O una célula epitelial en un órgano. Los otros son complejos inmunes y la otra es la formación de granulomas, en los cuales pueden intervenir pues el patrón TH1, TH2 y también la acción de los anticuerpos, como por ejemplo los anticuerpos tipo ANCA. Hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas enfermedades
cuál es el antígeno, cuál es el mecanismo y cuáles serían las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? ¿Cuál sería el target del antígeno? Algunas proteínas de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué va a pasar? Hay una opsonización y fagocitosis de los eritrocitos, activado por el complemento. Así que va a haber hemólisis anémica. ¿Ya? La púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿cuál es el target? Es proteínas de la membrana de las plaquetas, ¿no? La GP2B, la GPB3A, las integrinas, que va a haber opsonización y fagocitosis de las plaquetas. Consiguientemente, sangrado. Plaquetopenia, sangrado, ¿no? Vasculitis causadas por ANCA, ¿no? Y hemos visto cuáles son las proteínas de los gránulos de los neutrófilos, todos los que se comportarían como antígenos, ¿no? Que va a haber una degranulación de los neutrófilos e inflamación, que va a dar vasculitis, o sea, necrosis de los vasos, ya sea en el riñón, en el pulmón, en la piel, en el cerebro, ¿no? Síndrome de Goodpaster va a ser proteínas de la membrana basal del glomérulo y del pulmón, algunas proteínas que están relacionadas con la NS1, ¿no? Quimedia, complemento, activando la acción constante de los receptores que van a mediar una inflamación, y ahí se puede darse la nefritis, el sangrado pulmonar, la hemorragia alveolar. Igual, en la fiebre reumática aguda, ¿no? Algunos antígenos que se han identificado como el del estreptococo, ¿no? O algunos antígenos, ¿no? A nivel miocárdico, va a haber activación de los macrófagos, la inflamación, y puede haber artritis miocárdica. La miastenia gravis, los receptores serían la acetilcolina, ¿no? Y se puede producir anticuerpos contra la acetilcolina, que nos van a dar alteraciones en la motilidad, parálisis. Como la enfermedad de Graves fase 2, que es el hipertiroidismo, ¿no? El antígeno sería el receptor de la TSH, va a haber anticuerpos, ¿no? que nos va a acelerar la actividad de la glándula, produciendo más hormona tiroidea, y el paciente entra en un estado clínico de hipertiroidismo. ¿Ya? La enfermedad de Graves fase 2, a nosotros no nos enseñaron como una enfermedad metabólica, hoy se enseña como una enfermedad autoinmune, ¿no? Que tiene que ver con la producción de anticuerpos. Muy bien. Entonces, la patogénesis, la inflamación de los vasos puede ocurrir por tres mecanismos, mediada por mecanismos inmunes, daño directo sobre el vaso, puede ser desencadenado o como un gatillante, las infecciones virales o bacterianas, émbolos de colesterol, drogas u otras causas, a veces no identificadas, ¿no? Puede ser mecanismos de reacciones de hipersensibilidad. Conocemos 4 mecanismos, la de tipo 1 mediada por IgE, ¿no? Por ejemplo, la Echur-Strauss, en la cual hay IgE y hay aumento de los eosinófilos. La de tipo 2, citotóxica o citolítica, ¿no? En la cual hay un daño directo sobre el órgano, como por ejemplo en la fiebre reumática. La de tipo 3, mediada por complejos inmunes, son aquellos complejos que circulan y se van a decantar en las zonas donde hay ese sistema RES, como es el pulmón, el cerebro y el riñón, ¿no? Ejemplo, el Goodpaster, ¿no? Y el tipo 4, mediada por linfocitos T, en las cuales, por ejemplo, se pueden dar granulomas, ¿no? Como Wegener o Echur-Strauss. La reacción de tipo 1, mediada por IgE, tenemos la vasculitis alérgica o anafiláctica por agente ambiental, en la cual hay una producción de IgE, ¿no? Y ahí tiene que ver la unión al receptor de las células plasmáticas, va a haber una segunda exposición, la IgE se une a los mastocitos e induce a la degranulación, ¿no? Por ejemplo, Echur-Strauss, la vasculitis urticarial, en las cuales sus características es que hay aumento de la IgE tanto a nivel sanguíneo como también en la biopsia, ¿no? Si se ve una infiltración por eosinófilos. Eso es muy importante. La reacción de tipo 2, citotóxica o citolítica, asociada a la producción de autoanticuerpos, que pueden ser de tipo IgG o IgM, ¿no? Y aquí hemos visto los mediados por ANCA, ¿no? Los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. En monocitos hay 2 patrones de fluorescencia, y hemos visto granular citoplasmática, el ANCA-C,
¿no? O la proteinasa 3, ¿no? La PR3, que es la perinuclear, o que también se reporta como ANCA-P. Y la mieloperoxidasa, que son enzimas almacenadas en los gránulos azurófilicos de los polimorfos nucleares que se ven en churrasqueados. La unión de los ANCA activan al polimorfo nuclear y eso da un daño endotelial, ¿no? El ANCA-C, vasculitis de Wegener, la poliangiitis granulomatosa. Y el ANCA-P, la poliangiitis microscópica, PAN o MPA. Y la vasculitis de Church-Strauss, ¿no? Son las tres vasculitis más importantes asociadas a ANCA, como luego iremos viendo. También hay en este grupo de citotoxicidad aquellos que no están mediadas por ANCA, sino que están, también son anticuerpos IgG o IgM, pero son anticuerpos anticélulas endoteliales. Ya no son anticuerpos anti-citosol de los neutrófilos, sino el blanco ya no es el neutrófilo, sino es la célula endotelial. Su antígeno no está bien definido, no es claro si juega un papel patogénico, se trataría de un epifenómeno, ¿no? Esto puede causar vasculitis por daño directo o por activación del complemento. Enfermedad, ejemplo, enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Wegener, enfermedad de Behçet, enfermedad de Takayasu, ¿no? ¿Por qué ponemos Wegener si antes hemos visto que Wegener es más importante? Hemos visto acá que está asociado a ANCA, porque no, el 100% no está asociado a ANCA. O tenemos Wegener que puede ser ANCA negativo. Entonces, cuando no intervienen los ANCA, tienen que intervenir los anticuerpos anticélulas endoteliales. Siempre hay un complejo inmune, ¿no? Muy bien. El tipo 3, por complejos inmunes, circulantes y depósitos en las paredes vasculares, ¿no? Los inmunocomplejos pues, van a activar las plaquetas o los mastocitos por liberación de aminas más activas, se va a alterar la permeabilidad de los vasos, hay activación del complemento C5, con activación de los neutrófilos y la liberación de enzimas. Y hay un daño vascular directo, ¿no? Como el lupus, la poliarteritis nodosa, este es un PAN con N, ¿no? La vasculitis asociada a los virus de la hepatitis B, a la hepatitis C, la púrpura de Guénon-Scholle, que es aquella que contiene, una de las pocas que el anticuerpo es una inmunoglobulina de tipo A. Recuerden, casi todas las demás son IgG, y la de tipo 4, que es mediada por el linfocito T, en la cual es un papel importante juega el patrón TH1 con el interferón gamma, ¿no? En las cuales se va a activar las células endoteliales, se puede encontrar con mayor compatibilidad al linfocito CD4, se secreta interleukina 1, se activa los linfocitos TH1, como el factor de necrosis tubular alfa, las moléculas de adhesión que tienen que ver con el tipo de LAN1, BK1, que esas son moléculas de adhesión que son señales que están prendidas en el endotelio, permanecen prendidas para que se puedan adherir los polimorfos nucleares y estos puedan traspasar el endotelio e ir hacia la parte tisular, ¿no? Y se originan los granulomas en la pared arterial, ¿no? Con CD4, infiltrantes, macrófagos, que fagocitan las fibras elásticas y las células gigantes, ¿no? Ejemplo, granulomatosa Church-Strauss, arteritis de la célula temporal y la arteritis de Takayasu. Muy bien. Cuando tenemos un paciente con síntomas generales, baja de peso, astenia, dinamia, dolores y alteraciones en la piel y compromiso de algún órgano, siempre tengan la sospecha de una vasculitis. ¿No? Y tenemos o de una vasculopatía, y ahí hay que hacernos algunas preguntas. ¿Es una vasculitis o es una vasculopatía? Por ejemplo, aterosclerosis. La aterosclerosis es una alteración de la pared que va a llevar una alteración en el riego, pero que es otro tipo de patología, es una obstrucción por placas ateromatosas, ¿no? Esta vasculitis es primaria o secundaria. O sea, primaria, ¿qué es? Cuando es eminentemente un fenómeno autoinmune y no hay un gatillante conocido, ¿no? Como por ejemplo una infección, como por ejemplo una tumoración, un tumor. A eso se refiere primaria o secundaria. Es muy importante porque
Si es primaria, si es secundaria, tenemos que tratar a la causa de fondo, además del fenómeno de vasculitis. Y bueno, y cuando es primaria, no tenemos que tratar a ninguna causa de fondo, tenemos que tratar al síndrome de vasculitis. Como veremos luego, generalmente el tratamiento es con inmunosupresores. Entonces, las primarias, inmunosupresores. Las secundarias, puede ser antibióticos, puede ser antivirales, además de inmunosupresores. Por eso que es importante saber definir si es primaria o secundaria desde el punto de vista clínico. Siempre nos preguntaremos cuál es el calibre de los vasos que está afectado. ¿Es una vasculitis de grandes vasos, de medianos o pequeños vasos? O predominantemente, ¿cuál de ellas? ¿Y qué tipo de infiltrados son? Neutrofílico, leucocitoclástico, eosinofílico, granulomatoso, linfocitario, ¿no? Además, una cosa que siempre nos tenemos que preguntar, si este paciente que tiene una vasculitis, ya sea a nivel renal, ya sea a nivel pulmonar, ojo, tenemos que descartar que no tenga una infección además. ¿Por qué? Porque recuerden que el tratamiento son con inmunosupresores. Entonces, por ejemplo, las pacientes, las mujeres añosas pueden tener una infección urinaria crónica y además su vasculitis. Entonces yo tengo que diagnosticar la vasculitis y tengo que descartar una infección agregada. Porque si voy a dar inmunosupresores, esa infección urinaria se puede hacer una sepsis, una urosepsis. Tengo que descartar que no tenga infecciones a nivel de cáliz, porque de ahí se puede descartar, puede haber salir bacterias y puede dar una infección en otro sitio. Entonces, ¿tiene infecciones sistémicas en este paciente con vasculitis? ¿No? Eso siempre es importante descartarlo, ¿no? Muy bien. Y siempre hay que ver cuál es el contexto clínico, ¿no? ¿Es una enfermedad localizada o es una enfermedad con un compromiso de un órgano? Si ese órgano está muy comprometido, si están comprometidos dos órganos o más, ¿no? O sea, si hay una extensión sistémica. Muy bien. Esto es un capítulo muy grande, tan grande que las clasificaciones han sido enormes. Una de las más aceptadas es el consenso de Chapin-Hill. El consenso de Chapin-Hill es más o menos como están agrupadas acá, ¿no? Las vasculitis predominantemente de vasos grandes, con dos representantes, Takayasu y la arteritis de células gigantes. Que son arterias grandes, acá estas de las temporales, como de células gigantes, Takayasu, que puede comprometer la aorta desde su nacimiento, el arco aórtico, la aorta es torácica, la aorta abdominal, la ilíaca, ¿no? O sea, todo el trayecto de vasos grandes, incluso las arterias renales, Takayasu. Vasculitis de vasos medianos, ¿no? Ahí tenemos la poliartritis nodosa o la enfermedad de Kawasaki y la vasculitis de vasos pequeños. Y acá en vasos pequeños tenemos, ya hemos nombrado algunos, aquellos asociados a ANCA, ¿no? En el cual tenemos la polangitis microscópica, ¿no? El PAN, la polangitis con granulomatosis, la GPA, que es la de Wegener, como se dice. Wegener era su antigua denominación, hoy se habla de esto, la polangitis granulomatosa, ¿no? O la granulomatosas, la polangitis con granulomatosas eosinofílicas, es el Church-Strauss. Son estas tres enfermedades más representativas, las que más vemos en la clínica. En los vasos pequeños también tenemos aquellas asociadas a complejos inmunes, como los anticuerpos contra la membrana basal, del glomérulo y el riñón, que es la enfermedad anti-membrana basal, ¿no? Como lo que se conocía antes como Goodpasture. La vasculitis crioglobulinémica, las vasculitis asociadas a IgA, antes se hablaba de Henon-Schollen, hoy se habla de vasculitis asociadas a IgA, o la vasculitis urticarial hipocomprometente. Estas son asociadas a complejos inmunes. Entonces, este es el grupo más importante, que más vemos, asociados a vasos pequeños. Y dentro de eso, lo más común son los asociados a ANCA. Pero no olvidar esto, si no son ANCA negativos, nos quedan los complejos inmunes. Vasculitis de vasos variables.
puede comprometer vasos medianos, vasos grandes, también vasos pequeños. La enfermedad de Behçet, el síndrome de Koch. Vasculitis solamente con afectación de un órgano simple, ¿no? Como en la piel, por ejemplo, ¿no? La angeitis leucocitocástica cutánea, la arteritis cutánea, ¿no? Alteraciones del sistema nervioso, la aortitis, cuando solamente puede lesionar la aorta, ¿no? Una aortitis. Y en el otro grupo comienzan las vasculitis asociadas con enfermedades sistémicas. Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, o sea, una enfermedad de fondo, lo que decía, lo que hay que ver si es primaria o secundaria. Y vasculitis asociadas con probables etiologías, y ya está muy bien descrita, por ejemplo, las secundarias a infecciones por hepatitis, la hepatitis C y la hepatitis B. La hepatitis A no tiene relación con desencadenantes de vasculitis. En cambio, la C y la B sí. Las asociadas a sífilis, sobre todo cuando se ve la otitis. Aquellas vasculitis asociadas a complejos inmunes, asociados a drogas, asociadas a cáncer y otras causas. Entonces, básicamente, esta es la clasificación que se usa. Vasos grandes, vasos medianos, vasos pequeños. Los pequeños, ANCA y complejos inmunes. Luego, la vasculitis, que cuando solamente toca órganos, algunos órganos simples, como piel, ¿no? O la aorta, un solo órgano, y aquellas secundarias, que pueden ser infecciones. Dentro de las más infecciones, las más comunes y más importantes, hepatitis, no olviden eso, hepatitis. Y dentro de hepatitis, no la B y la C sí están bien identificadas, ¿no? Sífilis, que ya no vemos mucho, sífilis, pero sí también está. Y aquellas asociadas a drogas, ¿eh? Es muy común que vemos cada día más el abanico de fármacos que hay hoy en día, no tanto desde el punto de vista de antibióticos, sino para enfermedades metabólicas, como diabetes, para colesterol, para enfermedades reumáticas, reumatológicas. Las terapias biológicas han crecido últimamente en forma impresionante. Tanto para las enfermedades oncológicas, ¿no? Hay mucha terapia biológica, como las mismas enfermedades autoinmunes, ¿no? Ahora tenemos una paciente con una enfermedad autoinmune, una enfermedad autoinmune, y que le han dado terapia biológica y está causando una enfermedad también inmune. ¿Ya? Entonces, es como un círculo vicioso, un feedback, ¿no? Negativo. Entonces, y eso lo vemos cada vez más. Entonces, ojo con esas vasculitis que pueden producirse en una paciente que tenga una enfermedad autoinmune, pero cuya droga es la que debería tratarla, hace un efecto secundario, ¿no? Y da una reacción que le llamamos de hipersensibilidad, que puede ser por complejos inmunes. Muy bien, entonces este es resumiendo lo que hemos dicho de la clasificación de Chapman-Hill, que lo vamos a repetir, ¿no? Igual, este es un resumen, ¿no? En el cual podemos ver. Esa es la clasificación, bueno, de pequeños vasos asociadas a ANCA, o complejos inmunes, de vasos variables, de órganos simples, asociadas a enfermedad sistémica, y vasculitis asociadas a etiología probable o secundaria. Hay algunas cosas importantes. Unas cosas importantes que se pueden tener en cuenta para poder identificar el tipo de vaso, ¿no? El tipo de vaso y la enfermedad. Por ejemplo, cuando es a nivel cutáneo, cuando hay púrpura palpable, uno la palpa, son vénulas postcapilares, ¿no? Úlceras en la piel, compromisos de las arteriolas y pequeñas arterias, por ejemplo, Pansch-Strauss, Behçet. Si hay gangrena en la uña se pone negra, son arterias pequeñas y medianas, de esas distales, ¿no? Strauss, ¿no? El aparato digestivo, los cólicos abdominales, ¿no?
puede haber una isquemia mesentérica y puede remediar una apendicitis, una diverticulitis, Genochole, poliarteritis nodosa, Churesteao. Hemorragias digestivas, ¿no? Genochole, poliarteritis y Churesteao. Entonces, el dolor en el flanco derecho, ¿cuáles son las causas más comunes? Apendicitis, ¿cierto? Apendicitis. Otra, divertículo de Meckel, ¿no? La diverticulosis de Meckel. Dos. La tercera, en mujeres, problemas del ovario, los folículos se pueden romper, puede sangrar, puede haber dolor. ¿Y cuál es la que sigue? Eso. La vasculitis. Sobre todo en gente joven, ¿no? Hay que descartar que nos veamos una Genochole. Cuando hay falla renal, ¿no? Arterias pequeñas y medianas, Takayasu, es menos frecuente, más común es Wegener y Churesteao. A nivel pulmonar, la hemorragia, los infiltrados, la hemorragia pulmonar es una capilaritis, la polangitis microscópica o Wegener. Si hay cavidades, arterias pequeñas y medianas, puede ser Wegener. Si hay compromiso neurológico, la neuropatía periférica, Churesteao, Wegener, ¿no? Y si hay un ACV, o sea, con vasos grandes, un accidente cerebrovascular, arterias pequeñas, medianas y grandes, arteritis cerebrogigantes o vasculitis asociadas a lupus. A lupus le gusta mucho lesionar los vasos medianos o pequeños del cerebro. Muy bien, desde el punto de vista clínico les dije, nos importa saber si es primarias o si son secundarias. No secundarias, enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, infección, que hemos visto, hepatitis, B y C, sífilis, ¿no? Las drogas, ya hemos hablado que hoy hay muchas drogas nuevas y esas drogas nuevas no vienen gratis, ¿eh? no vienen gratis desde el punto de vista que no son la maravilla, ¿no? Solamente causan un efecto positivo, no, vienen con efectos también, algunos ni conocidos. ¿Ya? Y entonces de ellas tenemos muchas reacciones de autoinmunidad, muchas reacciones de anticuerpos, de activación de complejos inmunes, de activación granulomatosa, en otras palabras, de vasculitis. La malignidad, los tumores se pueden comportar como antígenos y pueden desencadenar una reacción, producción de anticuerpos, producción de inmunocomplejos y producción también de granuloma y dar una vasculitis. ¿Qué enfermedades tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Que no sea una lesión, una inflamación, para hablar de vasculitis, inflamación y necrosis de la pared. Tenemos que ser con anatomía patológica, biopsia. Pero hay enfermedades que pueden lesionar el vaso y dar isquemia y cuadro clínico similar a lo que podría causar una vasculitis. Por ejemplo, una enfermedad embólica, una endocarditis infecciosa, un mixoma auricular, la aterosclerosis, displasia fibromuscular, ¿no? Las drogas que pueden producir vasoespasmo, como la cocaína, ¿no? El linfoma intravascular, trombosis vascular, coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombocitopénica, las infecciones sistémicas como la sepsis, o sea, todo aquello que pueda lesionar el vaso, pero que pueda hacer en la luz, puede hacer en la pared, pero sin dar necrosis. Hay que tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces acá tienen una representación esquemática de lo que es la vasculitis de grandes vasos, células gigantes, Takayasu, ¿no? Vasos medianos, como la poliarteritis nodosa o Kawasaki, y vasos pequeños, como la polangitis microscópica, PAN, Wegener, la polangitis granulomatosa, ¿no? Y la polangitis granulomatosa eosinofílica, el Churesteao, ¿no? Una manera resumida de ver esto. Ahí podemos ver cómo podemos sospechar de síndrome de vasculitis, el rol de la infección, la malignidad, la inducida por drogas, o enfermedad de colágeno, o sea, hay que hacer estudios para ver si es primaria o secundaria, localización de los vasos, ¿no? Si son vasos grandes, se puede hacer una angiografía y ahí podemos encontrar lesión de Takayasu o células gigantes. De vasos medianos, la poliarteritis nodosa. Pero para vasos pequeños, puede ser alteraciones en la arteria, en la vena, en el lóbulo capilar, los complejos inmunes. Si son complejos inmunes negativos, pueden ser complejos con ANCA positivos, y ahí tenemos PAN, Churesteao o Wegener.
complejos inmunes positivos, antigomerulo basal, el pastor, IgE, la de Genow-Schönlein, la antiglobuleminemia, ¿no? Entonces, de esa manera podemos tener más o menos una representación, una guía para poder hacer el diagnóstico de las enfermedades etiológicas. Muy bien. Lo mismo que he presentado anteriormente, lo que cuando hay lesiones purpúricas, generalmente son vasos pequeños, ¿no? Que pueden comprometer. Cuando es más la parte venular, será más palpable, será más evidente, ¿no? Uno pasa la mano, parece que estuviera tocando un lija. En la clínica, ustedes van a ver la piel con puntos rojos en las piernas, le pasan la mano sin mirar, si dicen, se palpa como lija, son vénulas. Y mientras más chiquito sea la pálpula, no sienten nada sobresaliente, realmente sea el capilar o el arterial. ¿Ya? A esto se refiere esta representación esquemática, ¿no? Cuando son nódulos, ¿no? A veces se pueden palpar nódulos en la piel. En los pacientes con chures estriados se ven unos nódulos rojitos, rosaditos. Estos son los eosinófilos, pero que están comprometiendo vasos medianos, predominantemente medianos o grandes, ¿no? Como puede ser una arteria pequeña, ¿no? O en el pulmón, podemos ver que puede haber lesiones de daño, ¿no? O a nivel de la arteria temporal, por eso refiere los nódulos, pueden ser vasos medianos o grandes. Muy bien. La edad, más de 60 años, hay una relación más o menos 1:3:1 entre mujeres y hombres. El comienzo puede ser agudo o insidioso, síntomas sistémicos, fiebre, anorexia, pérdida de peso, ¿no? Síntomas inespecíficos, que también lo puede presentar una enfermedad infecciosa o un síndrome tumoral, casi igualito, ¿no? Por eso, pacientes con síntomas generales y que puedan tener, por ejemplo, manifestaciones cutáneas, un rash, pensar en vasculitis. Vean las uñas de las manos, las uñas de los pies, si ven una necrosis negro, vasculitis. Esos son infartos digitales, gangrenas. O sea, hay que hacer un examen exhaustivo del paciente. Si en el pulmón hay dolor, hemoptisis, puede haber hiperreactividad, disnea, a nivel gastrointestinal, dolor abdominal, cólico, diarrea, T-venón positivo, pérdida de sangre en orina, en heces, Genow-Schönlein. Dolores articulares, debilidad muscular, mialgias, puede haber una miositis, una polineuropatía, ¿no? Pérdida de masa muscular, una masa muscular que esté inflamada, entra en hipotrofia, entra en apoptosis, se muere en las fibras musculares. Entonces el paciente no solamente baja de peso, sino pérdida de masa muscular. Entonces todos los síntomas puede haber compromiso a nivel ocular, epiescleritis, escleromalacia, uveitis. Hay que sospechar de la bacteria. Hemoptisis, ya hemos dicho, disnea, tos, sibilancias. En la radiografía puede haber infiltrados, nódulos, compromiso pericardio, síntomas neurológicos, una neuropatía periférica. Esta puede ser solamente del brazo, me duele acá, o de la pierna, de esta parte lateral. O sea, es mononeuropatía. O puede ser, me duele ambas piernas, me duele los 4 miembros, me duele todo el cuerpo, ¿no? Una polineuropatía. Entonces es importante, están viendo cómo esta enfermedad puede atacar piel, las uñas, ¿no? El pulmón, el cerebro, el riñón, el corazón, el intestino, o sea, todo el sistema, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estudiar estos pacientes? ¿No? Hay que hacer toda una analítica, hemograma, para ver los eosinófilos, para ver si hay leucocitos, ¿no? Una velocidad de uso estar aumentada, la orina para ver si no hay hematuria, la función renal, la creatinina, la depuración, la proteinuria, cuando daña el glomérulo comienza a perder proteínas. A nivel inmunológico, anticuerpos antinucleares, las pirogobulinas, los anticuerpos ANCA-P, ANCA-C, ¿no? Los anticuerpos antimembrana basal, dosaje de complemento, C3, C4. Hay que estudiar hemocultivos para ver si no hay una infección, cultivo de esputo, serología para hepatitis B y C, ¿no? Hay que hacer imágenes
de los senos paranasales, del pulmón, ¿no? Hay que hacer estudios de tomografía, y si sospechamos lesiones de grandes vasos, estudios de angiografía, y si hay una lesión, que tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Entonces es como se estudia. Historia clínica, ya les he dicho, preguntando los síntomas y examinando bien al paciente, estudios de laboratorio, ¿no? Como están acá, y al final podemos llegar a estudios de imágenes y también biopsias, ¿no? Vasculitis de vasos pequeños, vamos a ir a revisar rápidamente los asociados a ANCA, ¿no? Acá tenemos aquellos ANCA con proteínas A3, tienen un patrón citosomático o ANCA-C, y el ANCA contra la mieloperoxidasa tiene un patrón perinuclear o ANCA-P, ¿no? ANCA-C hasta 90% en Wegener, y ANCA-P 15% puede ser Wegener, 60% en PAN y 50% en Churesteados, ¿no? Revisemos un poco de algunas de estas vasculitis especiales, por ejemplo la arteritis cerebral gigantes, ¿no? Tenemos la artritis temporal, la artritis de Takayasu. Estas van a lesionar el arco aórtico, ¿no? Takayasu no suele dar neuropatías. Estas pueden dar, la de temporal puede dar compromiso neurológico, ceguera, isquemias vertebrovasculares, se queja de cefalea y mareos, se va a patear, entonces hay que tener cuidado con las isquemias vertebrovasculares. Los grandes vasos, las células de artritis temporal, compromiso de células gigantes, ¿no? Voy a alterar las ramas craneales de las arterias del callado aórtico, va a haber una inflamación, ¿no? Granulomatosa, alteración de la capa media, células gigantes en 2/3 de los pacientes de la lesión, y puede haber neuropatías aisladas o múltiples craneales, ¿no? Todos los granulomas que tienen que ver acá. El diagnóstico se hace, ¿no? Con 3 de esos 5 criterios. Edad de inicio, generalmente por encima de 50 años. Cefalea de nuevo, o sea, no es ese jovencito, jovencita que desde los 15 años tiene migraña, sino a partir de los 55 años me he vuelto migrañoso. Entonces tengo unas cefaleas insoportables. Ojo, hay que tratar esta enfermedad. Anormalidad de arteria temporal, se puede ver como látex, se puede palpar la arteria, la velocidad elevada, la velocidad de sedimentación elevada, o una biopsia. Ver el estudio de fondo de ojo, así se ve la arteria, se puede ver la arteria y se puede palpar la arteria temporal. Se hace una biopsia, se encuentra con células gigantes, ¿no? Con granulomas. La de Takayasu puede comprometer el arco aórtico, ¿no? Hay un infiltrado mononuclear en la adventicia, en la capa media, puede haber granulomas también, con células gigantes. Hay que distinguirla de la artritis de las células temporales, ¿no? Edad de comienzo también es una edad igual, menor de 40 años. Los pacientes se caen, se tropiezan, porque hay una claudicación de las extremidades. Falta de riego, entonces el paciente se cae, ¿no? Disminución del pulso, la enfermedad sin pulso. A veces no hay pulso. Por la estenosis no hay pulso. Y hay una diferencia de la presión más de 10 milímetros, ¿no? En ambos brazos. O sea, un brazo tiene 120 y el otro tiene 140. Puede haber un soplo a nivel de la axila, a nivel de la arteria humeral, de las grandes arterias, con estenosis se puede ajustar el síntoma. Y la arteriografía nos va a dar una alteración de la luz, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede ver una alteración de la luz, ¿verdad? Del vaso, una estenosis, acá también una estenosis, ¿no? Una estenosis. Estos son vasos grandes, tienen este calibre, como tiene este calibre disminuido. En la arteriografía se puede ver esa lesión, está en la aorta, en estenosis acá, y ven en la biopsia como está disminuida la luz. De grandes vasos, igual acá, donde se puede ver estenosis, la estenosis a nivel de la pulmonar, igual, ¿no? Y ahí con las biopsias. La poliartritis nodosa, 3 de los siguientes 10 criterios: pérdida de peso, un lívidos reticulares en la piel, dolor o sensibilidad testicular, mialgias, fatiga muscular, debilidad en las piernas, mononeuropatía o polineuropatía,
hipertensión, aumento de la creatinina, ¿no? Serología para hepatitis B y anormalidades en la arteriografía, como aneurismas o obstrucción de las arterias viscerales. Biopsia, vasculitis en arterias de pequeño y mediano calibre, ¿no? Síndrome de Behçet, igual, ¿no? Uno o más de dos de los siguientes criterios, ¿no? Ulceración oral, pacientes tienen lesiones tipo aftas en la boca, ulceración genital recurrente, lesión en los ojos, lesiones en la piel, ¿no? Como pústulas, pápulas y test de alergia positivos. La angioitis leucocitocástica cutánea, que también compromiso de vasos medianos, a partir de los 16 años, hay una alteración de algún fármaco generalmente, hay la púrpura palpable, el rash maculopapular y la biopsia muestra granulocitos en localización perivascular o extravascular. Es así como se ve en la piel, ¿no? Por el compromiso de esta vasculitis leucocitocástica, uno pasa la mano y se ve como un líjar ahí, como pueden verse, ahí. Muy bien, ¿no? La de Henoch-Schollen, criterios diagnósticos, dos de los cuatro siguientes, pues, púrpura palpable, más de edad de 20 años, gente joven, dolor abdominal, puede haber sangrado, puede haber anemia. La biopsia muestra granulocitos en la pared de las arterias y de las vénulas, y en la inmunofluorescencia podemos encontrar IgA, complejos de IgA, ¿no? Este es compromiso de piel, ven cómo se ve esta púrpura, ¿no? La biopsia, ¿no? Y en la inmunofluorescencia los depósitos inmunes de IgA. Como se ve, esta vasculitis, ustedes pasan ahí la mano, ahí no se ve que hay, no tienen esa sensación de palpar un líquido, simplemente se ve pero no se palpa, ¿no? Estos son vasos pequeños, que no son. La vasculitis crioglobulinémica son depósitos inmunes de crioglobulinas que afectan a los pequeños vasos, capilares, vénulas o arteriolas y se asocian con anticuerpos de crioglobulinas que precipitan con el frío, ¿no? Es como uno pide anticuerpos con crioglobulinas. Puede afectar la piel y el glomérulo. Y estas son las más importantes, las más comunes, la de Wegener, que podemos encontrar acá como una masa, un nódulo, la poliangiitis microscópica o síndrome de Wood-Pasteur, que pueden dar infiltrados bilaterales con hemorragia, y Schulz-Strauss, que puede dar opacidades parenquimatosas, que pueden ser migratorias que aparecen y desaparecen, ¿ya? Son las tres vasculitis más importantes asociadas a Wegener, hemos visto que es una granulomatosis, ¿no? En la cual se forman granulomas, afectan los vasos de pequeño y mediano calibre, capilares, vénulas, arteriolas, y puede dar una glomerulonefritis necrotizante, muy común. Wegener, vasos pequeños, medianos, predominantemente vasos pequeños. El compromiso, ya hemos visto, son más que todo por ejemplo 40 años, fiebre, malestar, ¿no? Hemoptisis, disnea, lesiones pulmonares, pueden ser unilaterales, bilaterales, nódulos, cavidades, difícil de distinguir de tuberculosis y de cáncer. Difícil. A veces solamente se presenta una sola cavidad, un solo nódulo cavitado. Lo más común es que sea tuberculosis. Lo más común en nuestro medio. Pero BK negativo, una broncoscopía, BK negativo, ojo, no todo es tuberculosis, hay que sospechar en Wegener. Tienen esas lesiones en piel, lesionan el paladar, son lesiones perforantes, los tabiques, se come el tabique nasal, ¿no? Isquemia distal de los dedos. En la reparación hay la silla de montar, sale una joroba en la nariz, la uveitis, una glomerulonefritis que siente en el riñón, hematuria, cilindros hemáticos, ¿no? Y en el pulmón puede haber necrosis, granulomatosa, gránulos, y también puede dar hemorragia alveolar. Y es como podemos ver una radiografía con infiltrados bilaterales, ¿no? Entonces Wegener tiene una forma bien amplia de presentarse, con infiltrados, como si fuera una pulmonía con sangrado, o con nódulos, como pueden ver acá, que parecen tumores, parecen una neoplasia, ¿no? Lesiones en los senos paranasales, la piel, la boca, los ojos. La vía aérea, se estenosa la vía aérea.
La primera causa de estenosis es intubación voluntaria. Intubación. La segunda, que no tenga que ver con intubación, es reflujo gastroesofágico. Y la tercera es la tercera. De estenosis subglottal. Estenosis terciaria. Se cierra así, así se cierra. Se cierra. Y se va cerrando y da una estenosis. El paciente comienza con esto y dolor. A nivel, hemos visto, a nivel de los senos paranasales, se puede inflamar o granuloma, lo puede perforar. A nivel de pulmón, miren estas cavidades. Esto puede ser una tuberculosis, puede ser infección micótica. Hay que hacer un diagnóstico diferencial amplio. Puede haber estos infiltrados difusos, consangreados, anemia, hemoptisis e infiltrados pulmonares, hemorragia alveolar, es una brigada. Anemia, hemoptisis, infiltrados pulmonares, eso es hemorragia alveolar. La inmunofluorescencia, ya hemos visto, los ANCA-C, ¿no? Puede dar hemorragia alveolar difusa, en la cual cae el hematocrito. Chulestados, que es la otra vasculitis ANCA positiva, ¿no? Igual, estos criterios, estos pacientes debutan con asma, o sea, tos, sibilancias, tienen eosinofilia, monopolineuropatía, infiltrado pulmonar migratorio transitorio, es muy importante, cambios infiltrados, anormalidades de senos paranasales y eosinófilos también, ¿no? Lo que les decía, se puede palpar, y miren esa coloración rosada, rojiza, son por los eosinófilos. Es muy infrecuente, es una enfermedad muy infrecuente, una enfermedad inflamatoria que causa isquemia a muchos órganos, de vasos pequeños y medianos, ¿no? Resultados. Cuando mata a veces en la parte cardíaca, una miocarditis, e infarto arriba. Wegener mata por el riñón y por el pulmón. Chule-Strauss mata por el corazón, con la miocardiopatía. Gente joven con miocarditis, que no sea infección viral, hay que descartar Chule-Strauss. Hay una fase prodrómica con rinitis, poliposis, asma y eosinofilia. Muchos de estos pacientes son años, 2, 3, 4, 5 años manejados con asma, porque es la única manifestación. Rinitis, pólipo y asma, es la única manifestación. Uno le hace todo tan negativo y después aparece con lesiones más importantes, ¿no? Como ahí puede ocupar los senos paranasales, puede haber hemoptisis, neumonitis y hemorragias alveolares, miocarditis, ¿no? Alteración vascular a nivel cardíaco y producir la muerte. En sangre vamos a ver la eosinofilia. Y en pulmón, esas opacidades que pueden ser bilaterales, periféricas o en parches, ¿no? Es rara la cavitación y si hay infiltrados, ojo con eso, migratorio. Los infiltrados que se pueden ver, infiltrados pulmonares, transitorios o migratorios. En la tomografía se ve opacidades en virus merilado, puede haber estas opacidades que se ven ahí, ¿no? Y en la anatomía patológica, muy importante la presencia de los eosinófilos, ¿no? Esto es rico en eosinófilos. Y también tiene esta fase sistémica con compromiso neurológico, la mononeuritis múltiple, 77%. Tal vez en la vasculitis que da más compromiso de sistema nervioso periférico. Entonces tiene compromiso cutáneo, ¿no? Vamos a pasar, la púrpura, como se puede ver en esta lesión, y hemos visto en piel, ¿no? Placas y hematomas que infiltran la piel, ¿no? Puede haber también una lesión tipo urticaria. En el corazón, la miocarditis, la insuficiencia cardíaca y el infarto, que va a ser causa de la muerte. A nivel renal, la hipertensión y puede dar el síndrome urémico avanzado y llevar a una insuficiencia renal. Entonces, Chule-Strauss es una enfermedad que puede ser fatal, ¿no? Puede dar también compromiso articular, a nivel digestivo, sangreados, Chule-Strauss, sangreados, ¿no? Puede perforarse el intestino, sangrado intestinal, ¿no? Y la última que es la PAN, la poliomielitis microscópica, ¿no? Que es una vasculitis necrotizante, pero que no hay granuloma. No hay granuloma, ¿no? Entonces es una poliomielitis, en la cual puede haber compromiso renal,
Puede haber hemorragia pulmonar, síntomas constitucionales, artralgias, lesión purpúrica, compromiso nervioso, compromiso gastrointestinal, ocular y también cardíaco. Puede alterar la vía aérea pequeña, puede haber hemoptisis, caída de la hemoglobina, infiltrados, o sea, hemorragia alveolar. Hemorragia alveolar. Y como se puede ver aquí, nuestras opacidades en virus medigado, que es sangre. Eso es sangre, y ahí se puede ver, ¿no?, la lesión a nivel de los vasos, ¿no? La poliangitis microscópica, de cómo pueden dar todo este pulmón está comprometido, ¿no? Asociado a ANCA, ¿no? Puede estar, hay que tratar LED, pastos, posinfecciosas. Esta poliangitis microscópica puede alterar las vénulas, las arterias, capilar, ¿no?, a nivel pulmonar y a nivel renal. Este es un cuadro donde nos puede mostrar algunas diferencias entre estas importantes vasculitis asociadas a vasos pequeños, ¿no? Schiller-Strauss, PAN o Becker. Compromiso de la vía superior, compromiso renal, compromiso ocular, compromiso pulmonar, la neuropatía periférica, ¿no? Entonces, bueno, ustedes de ANCA, yo se los dejo ahí para que lo puedan revisar. El tratamiento. El tratamiento acá hay dos etapas. Hay que inducir la remisión. Inducir la remisión, 6 meses. Generalmente es 6 meses. Luego mantener la terapia de mantenimiento. Antes se decía 1 año, 2 años. Es de por vida. Son enfermedades graves. Y depende si la enfermedad es limitada. Si está localizada, se puede usar terapia vía oral. Por ejemplo, la piel, corticoides, como azathioprina o methotrexate. Enfermedad localizada. Enfermedad temprana sistémica. Acá ya hay que usar inmunosupresores tipo ciclofosfonamida con corticoides. Ciclofosfonamida con corticoides. Enfermedad activa sistémica. Ejemplo, hematuria, aumento de la creatinina, entrando en falla renal, o hemoptisis con infiltrados pulmonares, estamos entrando en hemorragia alveolar, hay insuficiencia respiratoria. Ahí hay que usar los pulsos de metilprednisolona de 15 a 20 miligramos, que generalmente usamos 1 gramo por 3 días, y al 4.º día usamos 1 gramo de ciclofosfonamida. Eso se repite por 6 meses. Son los pulsos a lo que esto se refiere. Si el paciente mantiene su actividad activa de la vasculitis, a pesar de eso, ¿qué tenemos que entender? Que los anticuerpos están demasiado activos, hay mucha producción. Entonces tenemos que bloquear. Y los bloqueamos mediante 2 mecanismos. Lavamos la sangre y sacamos los anticuerpos y luego inyectamos los glóbulos rojos. Eso se llama plasmaféresis. Y la otra es el uso de gamma globulina. O sea, la gamma globulina va a ir y va a bloquear los anticuerpos. ¿Ya? A eso se refiere cuando persiste, ¿no? Y la enfermedad severa, bueno, es aquella que compromete el órgano, que falla renal o insuficiencia respiratoria. Ahí usar corticoides, dosis altas, pulsos, ciclofosfonamida. Si hay anticuerpos positivos, gamma globulina o plasma. Y la enfermedad refractaria, aquella que no mejora, terapia biológica. Dentro de ellos tienen rituximab y gamma y globulina antimitocítica. La más común, rituximab, que es un bloqueador de los linfocitos CD20. Y la terapia de mantenimiento, ya les he dicho, años. Pero ya son las 2:35, ya está empezando el módulo de infectología en esta clase. ¿En esta clase? En esta clase. Bueno, hicieron 2:30, entonces acá acabamos. Y la terapia de mantenimiento estaba en 2 años, pero eso es de por vida, o sea, tipo prolongado. Se puede hacer vía oral con azathioprina o methotrexate o micofenolate. Puede ser mejor micofenolate, con dosis baja de corticoides. Y eso es muy bien, jóvenes, eso sería todo.